Hola, ¿qué tal? David Ricardo de Escolarium Academia Online, Calidad Productividad Global. Vamos a revisar los sistemas de ajustes métricos que se utilizan muy frecuentemente en diseño de ingeniería mecánica. Así que vamos a abordar el tema de inmediato. En esta diapositiva tú puedes ver que hay tres tipos de ajustes que son los que se pueden lograr cuando queremos ensamblar dos piezas, como por ejemplo un agujero y un perno, una cuña y una chaveta, donde necesitamos que haya cierta holgura, cierta interferencia o un ajuste de transición. Ejemplos: si yo quiero montar una flecha en un interior de un diámetro de un valero, o quiero montar el diámetro exterior del valero en un agujero, en ambos casos estamos buscando un ajuste con interferencia, porque no queremos que la flecha gire dentro del valero sin que el valero se mueva, o no queremos que el valero se mueva dentro de su housing o alojamiento. Segundo ejemplo: si yo quiero montar una flecha en un buje de bronce con engrase para que la flecha gire o pueda moverse axialmente, en este caso entonces lo que estamos buscando es precisamente un ajuste con holgura. Y tercer caso, se da un ajuste de transición cuando lo que queremos es montar algunas guías, algunas digamos bujes para maquinado, o queremos ensamblar alguna montadura, algún dispositivo donde podamos meter pernos con cierto ajuste que se puedan meter sin necesidad de mucho esfuerzo, ¿no? Que puedan ser montados y desmontados manualmente. Esto será un ajuste de transición. Bien, entonces bajo esta situación normalmente los ajustes se representan en un dibujo con un valor nominal y una combinación de números y letras, mayúsculas y minúsculas. El valor nominal pues es el valor con el que vamos a partir de ahí calcular el tipo de ajuste, holgura, interferencia, transición, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. La letra puede ser una letra mayúscula o una letra minúscula. Las mayúsculas siempre van a designar agujeros, mientras que las letras minúsculas siempre van a designar flechas. El valor numérico que acompaña a la letra es el intervalo de tolerancia, es el tamaño de la tolerancia o la variación que le permitimos a esa dimensión. Vamos a basarnos en la norma ISO 286 o la ANSI B4.2, que son equivalentes completamente, o también podemos hacer los ajustes, calcularlos directamente con esta aplicación que estoy mostrando ahí en pantalla, correspondiente precisamente a una aplicación de celular que tú puedes descargar en tu móvil, y pues si quieres descargarla la puedes utilizar. Es muy ligera y con ella puedes digamos evitar el uso del documento de la norma en papel, ¿no? Porque te va a dar exactamente los mismos valores. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, qué significa 16H8F7. Primero vamos a revisar qué significa el 8 y el 7. Ya decíamos que el 8 representa el tamaño de la tolerancia que le vas a asignar. Para un tamaño nominal 16 que está en el rango de 10 a 18, entonces el 8 significa 27 micras de tolerancia, ¿verdad? Y el 7, ¿verdad? Representa 18 micras de tolerancia. Repito, esto para un nominal de tamaño 16. Bien, entonces esta tabla nos va a decir qué representa el valor de IT o tolerancia internacional, también conocida como intervalo de tolerancia, ¿verdad? Que le vamos a dar. Es una denominación ya internacional, así ya está dada, y depende, por supuesto, el valor de tolerancia va a depender, como explicábamos, del tamaño nominal al que estemos trabajando. Ahora, esta tabla nos da una idea de cómo vamos a lograr ciertos ajustes entre macho y hembra de piezas que van a ensamblar juntas. El caso que teníamos 16H8F6, aquí está, 16H8F6, nos dice que es un caso de ajuste corriente de piezas que giran o deslizan sobre casquillos o cojinetes con engrase o lubricación asegurada. Ejemplo, una flecha que va a girar sobre un buje de bronce. Entonces, si yo estoy diseñando un tipo de aplicación como la que menciono, voy a buscar hacer un ajuste H8F6. Bien, ahora también nos damos cuenta que esta tabla en esta línea hacia arriba dice son piezas que se pueden mover una en relación con la otra, y de allí hacia abajo piezas fijas una en relación con la otra. Entonces, en esta columna que está marcada con la denominación ejes, nos dice que, si ustedes observan, va en orden alfabético descendiente de arriba hacia abajo. Quiere decir que a partir de esta línea, que es la transición con la letra H, de ahí hacia arriba, hacia la letra A, cada vez obtengo mayor holgura en el ensamble resultante, pero de esta línea de la letra H hacia abajo, hacia la letra Z,
cada vez el ensamble es con mayor apriete, con mayor intensidad, la interferencia. De manera tal que si yo estoy viendo que en el dibujo hay una letra H mayúscula, entonces yo tengo que darle al perno o al eje, yo le tengo que dar digamos, la letra que le corresponda para lograr el ajuste o holgura o interferencia deseado en la funcionalidad de mi componente, ¿no? Bien, ahora, más al rato regreso a esta tabla porque quiero mencionar algo muy importante al final de este video que tiene que ver con el ajuste homólogo. Esta tabla, repito, está hecha en base al concepto de agujero patrón. ¿Cómo lo sé? Bueno, la letra mayúscula mencionábamos siempre va a ser el agujero y el patrón siempre va a llevar letra H. La letra minúscula en este caso va a ser la flecha y como no lleva la letra H dijimos que es una F minúscula 7, F minúscula es la flecha y no es una letra H, entonces nos está dando la intensidad de ajuste que va a llevar con respecto al patrón que es una letra H. ¿Ok? Bien, entonces si yo usara la norma ANSI B4.2 o la norma ISO 286 o la aplicación del celular que les mostraba hace un momento, entonces voy a mostrar o voy a determinar que, por ejemplo, 16H8F7 significa lo siguiente. Tamaño nominal 16, por supuesto. Entonces para el agujero, el agujero es un H8 y esto nos va a dar la siguiente información. El tamaño o el límite superior del agujero va a tener una tolerancia positiva de 27 micras. Entonces va a ser 16 más 27 como límite superior. El límite inferior va a tener una tolerancia 0. Ok, entonces aquí hay algo muy interesante. Esto es una tolerancia totalmente unilateral donde el límite inferior es 0, es decir, el tamaño nominal corresponde al agujero de menor diámetro. El agujero de menor diámetro de esto sale que es 16. Entonces quiere decir que es el agujero con mayor cantidad de material. Es decir, estamos diciendo que la máxima condición de material de la característica, que es patrón, es igual al tamaño nominal. Otra vez, la máxima condición de material de la característica que es patrón, en este caso el agujero es H, es patrón. Entonces su máxima condición de material, que es 16, tendría que ser su tamaño nominal. Efectivamente, aquí se ve. El tamaño nominal es el agujero de menor diámetro. Por el lado del perno, el perno no es patrón. El perno tiene que ser ajustado al tamaño resultante de ese agujero. Entonces, para el caso del perno, lo que resulta es lo siguiente. Aquí está en la columna verde y nos dice la tolerancia que le vamos a dar para el límite superior es menos 16 micras. Entonces 16 en el límite superior menos 16 micras. Y para el límite inferior la tolerancia que le vamos a dar al perno es menos 34 micras. Menos 34 micras. Quiere decir que el valor del perno en su mayor tamaño o en su condición de máximo material sería 16 menos 16 micras, 15.984. Y el tamaño del perno en mínima condición de material, o sea, el perno de menor diámetro, sería 16 menos 34 micras, 15.966. Entonces, esto es lo que iríamos a llevar al plano de ingeniería. Esta información es la que tendríamos que acotar allá en nuestro dibujo de ingeniería, y con esta información pues obviamente nosotros vamos a poder determinar el ajuste que estamos buscando, que en este caso habíamos visto que es un ajuste con deslizamiento y con engrase asegurado. Ahora estábamos hablando de agujero patrón y eje patrón. ¿Qué significa agujero patrón, eje patrón? Bueno, la norma a la que estamos haciendo referencia para estos ajustes métricos está dividida en dos partes, una que corresponde al eje patrón y otra que corresponde al agujero patrón. Entendamos entonces qué significa esto de eje patrón y agujero patrón. Cuando yo voy a tomar el caso de un valero. Supongamos que yo saco el valero de la bolsa, de su empaque, de su caja, y voy a maquinar un housing para que ese valero sea alojado en ese diámetro, en ese agujero. Entonces, el diámetro exterior del valero es el que va a encajar o que va a ensamblar en ese agujero, y queremos ensamblarlo de manera tal que el valero no se mueva. Entonces va a tener que ir con ajuste.
¿ok? Pero entonces ese ajuste que vamos a lograr, podríamos querer remitirnos a esta tabla y con ella querer buscar el ajuste. Por ejemplo, ajuste forzado. Sería necesario meterlo con prensa. Obviamente, H7P6 me da el ajuste que yo estoy buscando. Sin embargo, esta es una tabla hecha en el método de agujero patrón y yo estoy usando el concepto de perno patrón. Recuerden que lo que quiero es ajustar el diámetro exterior del valero en ese agujero. El diámetro exterior del valero se comporta como si fuera un perno, porque es un diámetro externo, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es buscar un ajuste homólogo. ¿Qué es el ajuste homólogo? Pues es el ajuste equivalente que me va a dar la misma intensidad de apriete o la misma intensidad de holgura. Por ejemplo, el ajuste homólogo que yo encontraría para un H7P6 sería un P mayúscula 7, H minúscula 6. Simple y sencillamente invertimos la letra P, se la damos a esta H y la letra H la mandamos como letra P. Entonces sería mayúscula P7 minúscula H6. Entonces ahora sí, la H6 ya la tiene, la H minúscula la tiene el perno. Estamos hablando de un ajuste homólogo perno patrón para lo que fuera un agujero patrón sacado de esta tabla. Porque esta tabla, repito, está hecha para agujero patrón. Entonces, el concepto de perno patrón nos define a nosotros que el tamaño del perno es H, ¿verdad? Y lo que se va a ajustar es el tamaño del agujero. En este caso, el housing es lo que vamos a tener que ajustar. Y el perno se queda con la letra H, porque el perno es patrón. Por supuesto, entonces, el perno va a tener como máxima condición de material, según lo que dijimos hace un momento, va a tener como máxima condición de material su tamaño nominal. Es decir, el perno patrón va a tener una tolerancia de más 0 menos algo. Y lo que vamos a ajustar realmente es el agujero. Bien, esto sería para el concepto de eje patrón. Ahora, ¿qué sería el concepto de agujero patrón? Vamos a tomar el valero otra vez y vamos a ver el diámetro interior del valero. Imaginémonos que vamos a ensartar la flecha. También queremos meterla con cierta presión. Entonces, aquí el concepto es que el diámetro interior del valero, que es el agujero, ese no lo vamos a modificar, ese vamos a agarrarlo como viene de fábrica. Por lo tanto, al no modificarlo, al no cambiarlo, al no ajustarlo, se convierte en agujero patrón. Y lo que tengo que ajustar ahora es la flecha, porque el agujero no lo voy a tocar, viene de fábrica. Y entonces yo tengo que ajustar mi flecha, pero tengo que ajustarla de manera tal que me dé un ajuste correcto. Vamos entonces de nuevo a la tabla de ajustes y aquí decimos lo siguiente. Vamos a suponer que queremos montar la flecha con una golpecitos de madera o un mazo de goma, una cosa así, no tan intenso como el housing, un poco menos intenso, ¿no? Entonces decimos, si el agujero del valero es H7, por decir algo, y mi perno es M, entonces le vamos a dar una M6 para que me combine con un H7. Entonces H7M6 me va a dar esta intensidad de apriete y con él voy a poder yo lograr que mi flecha entre con unos pequeños golpecitos de un mazo de goma de madera para que pueda entrar en el agujero de mi valero. En este caso, el agujero del valero nadie lo toca, es el agujero patrón y lo que voy a ajustar es la flecha conforme lo que me está diciendo aquí la tabla. Finalmente, bueno, mencionábamos también que en el caso de un agujero patrón, el agujero tiene una tolerancia de menos 0 más algo, es decir, el agujero en máxima condición de material es el tamaño nominal, ¿ok? Y para un caso de perno patrón, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que el agujero va a llevar la letra H, y ya para el caso contrario de un perno patrón, el perno en su condición de máximo material es el tamaño nominal, y aquí entonces el perno lo que va a llevar es la letra H, pero va a ser minúscula porque es perno. Entonces aquí estamos diciendo que este es un ajuste con perno patrón, es la H minúscula, y este es un ajuste con agujero patrón, ¿ok? ¿Cuál sería el ajuste homólogo de 30H7P6? Bueno, pues sería 30P mayúscula 7, H minúscula 6.
¿Cuál sería el ajuste homólogo para 42K6H5? Sería 42H mayúscula 6, K minúscula 5. Y esto es justamente lo que vamos a ver a continuación. El ajuste homólogo es aquel que te va a dar la misma intensidad de apriete u holgura. Se obtiene, como lo hemos explicado, invirtiendo las letras en la designación del ajuste. Entonces decimos, para un ajuste homólogo 30H7P6 tendríamos un 30P mayúscula 7, ¿verdad? H minúscula 6. Este sería el ajuste homólogo basado en perno patrón para este otro ajuste basado en agujero patrón. ¿Por qué son homólogos? Vamos a hacer los cálculos para entender que son los mismos ajustes. Si nos vamos a la aplicación del celular o a la norma B4.2 o a la norma correspondiente de ISO, vamos a encontrar lo siguiente. Para un 30H mayúscula 7, P minúscula 6, el agujero es 30H mayúscula 7. De la norma o del celular sacamos entonces que el diámetro menor corresponde a 30 precisamente porque es patrón, no puede ser menos de 30, máxima condición de material es igual al tamaño nominal que es 30. Y de la misma norma sale que el diámetro mayor sería 30.021. Para el caso de la flecha o perno, 30P6 minúscula, el diámetro menor sería 30.022, el diámetro mayor correspondiente sería 30.035. Ahora vamos a calcular el apriete máximo, entonces buscamos siempre del tamaño del agujero, le restamos el tamaño del perno. Para el máximo apriete vamos a restar el agujero de menor diámetro, al agujero de menor diámetro le vamos a quitar el perno de mayor diámetro. Entonces el agujero menor 30, perno mayor 30.035. Entonces la resta de 30 con 30.035 nos da una interferencia, por eso es el signo negativo, de 35 micras. Ahora el mínimo apriete va a ser agujero más grande menos el perno de menor diámetro. Agujero mayor 30.021 menos el perno menor 30.022. Nuevamente la resta nos da negativa con una micra, quiere decir que sigue siendo una interferencia de una micra en la que vamos a lograr como apriete mínimo. Vámonos al ajuste homólogo. Ahora vamos a buscar en la norma 30P mayúscula 7, que es lo que dice aquí. 30P mayúscula 7 y nos da 29.965 como diámetro menor para este agujero, que ya no es patrón, por supuesto, y nos da como diámetro mayor 29.986. Perno 30H minúscula 6, ahora sí el perno es patrón y nos va a dar como diámetro menor 29.987 y como diámetro mayor 30. Justamente el diámetro mayor del perno, que es el perno en máxima condición de material, es igual al tamaño nominal. Bien, ahora hacemos la misma operación. Apriete máximo es el agujero pequeño menos el perno grande. Ok, entonces el agujero pequeño es 29.965, el perno grande es 30. Entonces 29.965 menos 30 nos da una interferencia, signo negativo por supuesto, de 35 micras. Ahora vámonos al mínimo apriete. Mínimo apriete sería agujero mayor menos el perno menor. 29.986 menos 29.987. Esto nos da una micra de interferencia. Pues bien, este es el concepto de lo que se refiere precisamente a los ajustes métricos que pueden ser de transición, de interferencia o pueden ser también de holgura para poder lograr ciertos requerimientos funcionales en nuestros diseños. Y de esta manera pues salen las tolerancias correspondientes tanto a la pieza macho como a la pieza hembra, dependiendo quién sea el patrón y quien no lo sea, pues bueno, esa es la manera en cómo se maneja los ajustes basados en estas normas y pues sería todo lo que podríamos mencionar sobre este tema. Espero que este tema te haya sido de interés, te haya sido de utilidad para tus aplicaciones en tu área de trabajo. Si te gusta este video, pues no dejes de compartirlo, darle like y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo notificaciones de más videos que estemos compartiendo sobre estos temas. Pues me dio gusto estar contigo y te mando muchos saludos. Mi nombre es David Ricardo, para los que todavía no nos conocemos y para los que ya nos conocemos me da gusto nuevamente verlos por aquí y pues estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.
Gracias.